Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 20 de agosto. Estamos precisamente en la semana 20 del tiempo ordinario. Poco a poco vamos dejando atrás este mes de agosto y lo hacemos hoy celebrando a uno de los grandes doctores de la Iglesia, el doctor Melifluo, porque tenía, se dice, la boca de miel, ¿no? San Bernardo de Claraval, San Bernardo de Clairvaux, ¿eh? El gran santo y restaurador, el gran hombre de la Orden del Císter. Luego hablaremos de él. Hoy el Evangelio es un Evangelio, no corto, más bien extenso, aunque los hay más largos, evidentemente, y no se mide el Evangelio por la largura o la estrechez, ¿no? Hay veces que un párrafo solo o una frase pues dice muchísimo, y otras veces, como es este el caso, pues son más líneas, pero siempre la palabra de Dios es viva, eficaz, siempre nos toca, siempre nos llega. Aunque estemos en verano, hagamos el esfuerzo por vivir la palabra de Dios, por buscar la voluntad de Dios a través de su palabra y por responder a ese compromiso con el Señor. El Señor nos llama, el Señor nos convoca, el Señor nos habla cada día. Cada día el Señor tiene una carta para nosotros. Una carta, un WhatsApp, un coloquio, una entrevista a través de su palabra. En este caso es el Evangelio de San Mateo 19, 23, 30. El texto viene a continuación de la historia del joven rico que leíamos ayer, ¿no? Ese joven que, siendo rico, que recibe la invitación de Jesús, ven y sígueme, y que sin embargo Jesús cosecha un fracaso, ¿no? Porque aquel joven le dice no a su propuesta y se va, frunció el ceño y se fue muy pesaroso porque era muy rico. Y entonces el Señor dice: pues en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Claro, no se trata tanto de riqueza, pobreza, cuanto de apertura del corazón y de la vida a Dios. Evidentemente también se trata de que tengamos una vida solidaria y una vida austera. No se trata de llenar armarios, ni neveras, ni casas, ni coches, ni apariencias, ¿no? Sino vivir para Dios y para los demás. Y en ese sentido, pues el que ha tenido más posibilidades en la vida, por trabajo, por herencia, por regalo, por el que fuera, debe abrirse a compartir con los demás y a ser una persona solidaria, generosa, espléndida, abierta, y no vivir hurañamente, individualmente en el sentido negativo de la expresión individual, ¿no? Egoístamente, solo mirando para su ombligo. Por eso también los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Pues porque en el mundo de Israel se consideraba que la riqueza de una persona o de una familia era signo de la bendición de Dios. Dios que le había bendecido con más dones, y que había conseguido pues tener riqueza. Entonces todo el mundo aspiraba, tenía esa aspiración, ¿no?, de ser bendecido por el Señor y por tanto tener más posesiones. ¿Quién puede salvarse entonces? Jesús se le quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Esto lo tendríamos que repetir como un mantra hacia adentro, ¿no? Dios lo puede todo. Es verdad que yo me siento débil, me siento pobre, me siento necesitado, veo mis miserias, veo mis pecados, puedo decir no soy nada delante de Dios. Pero ¿y la gracia de Dios? La gracia de Dios, si la dejamos actuar, claro. Si llueve gracia sobre nosotros y nos resbala
y no nos abrimos, no dejamos a la gracia de Dios actuar en nosotros, difícilmente podrá hacerlo, ¿no? Porque Dios no te fuerza, porque Dios respeta tu libertad, pero Él lo puede todo. Luego viene la pregunta de Pedro, una pregunta un tanto interesada, ¿no? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, ¿qué nos va a tocar? Bueno, a pesar de que la pregunta sea en ese tono, el Señor no se echa para atrás y responde, ¿no? Y dice que recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y así es, y así sigue siendo, ¿no? Lo más importante es heredar la vida eterna. Pero el Señor dice 100 veces más, y todos los que hemos hecho esa opción, seguramente que podríamos decirlo, ¿no? El que por mí deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierra. ¿Cuántas veces lo he compartido? Yo he recibido en mi vida sacerdotal, después de haber dejado casa, padre, hermanos, madre, tierra, y me he venido a otro lugar muy distante, de donde soy natural, y el Señor me ha dado muchísimos padres, muchísimas madres, muchísimos hermanos, y no deja de regalarme, de darme. Cuando el salmista dice, yo soy pobre y desgraciado, añade inmediatamente, pero el Señor se cuida de mí. Claro, eso es lo importante. El Señor se cuida de cada uno de nosotros. Por eso muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Estas palabras del Evangelio de hoy no son una norma, pero sí una observación. La salvación es un don, es un regalo. Lo reciben los que no ponen su esperanza en lo que poseen o en sí mismos, sino en Dios. Un regalo que es Dios mismo, ¿no? Tal como lo hicieron los apóstoles. Después de abandonar su casa, comprobaron que muchísimas casas se les abrieron en gesto de gratuidad. Decía al comienzo que hoy celebramos la memoria de San Bernardo de Claraval, nacido en Borgoña, Francia, llamado Mellifluus Doctor, boca de miel por su elocuencia, famoso por su gran amor a la Virgen María. Compuso muchas oraciones marianas, fundador del monasterio cisterciense de Claraval y muchos otros. San Bernardo Abad es cronológicamente el último de los padres de la Iglesia, pero uno de los que más impacto ha tenido. Nace en Borgoña, Francia, cerca de Suiza, en el año 1090. Con sus 7 hermanos recibió una excelente formación en la religión, el latín y la literatura. Tenía un extraordinario carisma de atraer a todos para Cristo, amable, simpático, inteligente, bondadoso y alegre. Todo esto y el vigor juvenil le causaba un reto en las tentaciones contra la castidad y la santidad. Por eso durante algún tiempo se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano. Pero las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, lo dejaban vacío y lleno de hastío. Después de cada fiesta se sentía más desilusionado del mundo y de sus placeres. Como sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente, una noche se revolcó sobre el hielo hasta sufrir profundamente el frío. Sabía que a la carne le gusta el placer y comprendió que si la castigaba así no vendrían tan fácilmente las tentaciones. Aquel tremendo remedio le trajo liberación y paz. Una noche de Navidad, mientras celebraba las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén en brazos de María y que la Santa Madre le ofrecía a su hijo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás. Desde este día ya no pensó sino en consagrarse a la religión y al apostolado. Un hombre que arrastra con todo lo que encuentra, Bernardo se fue al convento
de monjes benedictinos llamado Cister y pidió ser admitido. El superior San Esteban lo aceptó con gran alegría en aquel convento. Hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos. Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciar una gran personalidad para ir a sepultarse vivo en un convento. La familia no aceptaba de ninguna manera, pero Bernardo les habló tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa que logró llevarse al convento a sus 4 hermanos mayores, a su tío y 31 compañeros. Dicen que cuando llamaron a Nirbardo, el hermano menor, para anunciarle que se iban de religiosos, el muchacho les respondió: «Ajá, ¿con que ustedes se van a ganarse el cielo y a mí me dejan aquí en la tierra? Esto no lo puedo aceptar». Y un tiempo después también él se fue de religioso. Antes de entrar al monasterio, Bernardo llevó a su finca a todos los que deseaban entrar al convento para prepararlos por varias semanas, entrenándolos acerca del modo como debían comportarse para ser unos fervorosos religiosos. En el año 1112, a la edad de 22 años, entra ya definitivamente en el monasterio del Cister. Más tarde, habiendo muerto su madre, entra en el monasterio su propio padre. Su hermana y el cuñado, de mutuo acuerdo, decidieron también entrar en la vida religiosa. Vemos en la historia la gran influencia de las relaciones tanto para bien como para mal. Bueno, podíamos hablar mucho acerca de San Bernardo. Os invito a buscar su vida en cualquiera de los buscadores y a leerla porque tiene muchísimos matices, muchísimas notas que nos pueden ayudar. Yo quería destacar aquí su amor a la Virgen Santísima. Los que quieren progresar en el amor a la Madre de Dios necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo por la claridad y el amor con que habla de ella. Él fue quien compuso aquellas últimas palabras de la salve: «Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María», y repetía la bella oración que dice: «Acuérdate, oh Santa Madre, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir». El pueblo vibraba de emoción cuando le oía clamar desde el púlpito con su voz sonora e impresionante: «Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola no te perderás en el camino, invocándola no te desesperarás y guiado por ella llegarás seguramente al puerto celestial». Bueno, pues lo dejamos aquí, aunque habría para hablar largo y tendido muchísimo más de San Bernardo, de su gran obra, de su enorme labor en la vida de la Iglesia. Damos gracias al Señor por su vida, su obra, su testimonio. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.